En el verano suavizado por el calor de 1817, la gran casa dormitaba bajo un cielo azul pálido, con sus altas ventanas abiertas para dejar entrar el aliento perfumado de las rosas y la piedra cálida del polvo. Beatrice llegó en un carruaje modesto hasta el patio de grava, con las manos enguantadas cruzadas con tal exactitud que uno podría confundir la compostura con la tranquilidad. Tenía 24 años y unos ojos entrenados para detectar el peligro detrás de la amabilidad. Y había aprendido hacía mucho que la dignidad era una prenda que debía llevarse incluso cuando el corazón protestaba. Los sirvientes la marcaron de inmediato como una incertidumbre, demasiado refinada para una suplicante, demasiado sencillamente vestida para una invitada, y sus murmullos se agitaron delante de ella como pájaros asustados. Dentro de aquellos muros esperaba el duque, de 26 años, recién llegado a su poder, preciso en el habla, impecable en su reputación, y educado desde la infancia en que el rango no era solo posesión, sino prueba de valor. La cena de esa noche se desarrolló con toda la ceremonia de la riqueza, el cristal capturando la luz de las velas, la plata susurrando contra la porcelana, la lenta coreografía de los platos llegando como dignatarios. Beatrice fue colocada en el extremo más alejado de la mesa, donde la distancia se disfrazaba de cortesía. La conversación crecía y menguaba a su alrededor, y ella respondía cuando le dirigían la palabra con una voz lo bastante firme para invitar la atención, pero nunca para exigirla. Un terrateniente elogió el orden de sus cifras de un libro de cuentas anterior. Una dama viuda cuestionó las circunstancias de su nacimiento con una crueldad pulida. Cada palabra asestaba su golpe medido, y aún así ella no vaciló. El duque observaba desde su asiento elevado con una expresión de cortés desapego, pesando cada gesto como si fuera una entrada en una cuenta que pretendía cerrar. Los susurros se abrieron paso por el salón con la misma inevitabilidad del calor a través de las puertas abiertas. El nombre de su padre pasó de boca en boca entre el lino y el cristal, bordado de escándalo y arrepentimiento fingido. Ruina, decían, desgracia, decían. Beatrice bajó la mirada solo una vez, y eso bastó para que la notaran. Cuando volvió a alzarla, la sombra más leve yacía bajo su calma, un recordatorio de que ningún silencio está nunca vacío. El duque dejó su copa con deliberado cuidado. Cualquier curiosidad que sintiera no se suavizó en misericordia. Después del último plato, solicitó su presencia en la terraza, como quien convoca a un escribiente. El jardín yacía sumergido en luz de luna y perfume cálido. Los setos murmuraban con grillos y alas invisibles. Allí, bajo un cielo que hacía que todo pareciera momentáneamente más amable, entregó su juicio con una formalidad que cortaba más agudamente que la crueldad. Elogió su inteligencia. Reconoció su diligencia. Luego, como una firma al pie de un decreto irrevocable, le dijo que no era apta para ser su esposa, ni para llevar su nombre, ni siquiera para ser considerada más allá del estrecho propósito por el cual había sido convocada. La palabra cayó suavemente. Su peso no. Beatrice inclinó la cabeza con la misma disciplina que había mostrado toda la noche. No escapó de ella ninguna súplica. Ninguna protesta empañó su quietud. Si la humillación ardía, lo hacía detrás del muro que había pasado una vida construyendo. Le agradeció su franqueza con el tono que uno reserva para un beneficio, se dio la vuelta sobre sus talones y regresó a la sombra con pasos medidos. El duque permaneció donde estaba, satisfecho con el orden que había restaurado, seguro de que el juicio, una vez emitido, no requería más testigo que él mismo. Solo cuando creyó no ser vista, deteniéndose en el extremo más lejano de la terraza, donde la luz de la luna se diluía en la oscuridad, el costo de aquel orden tocó su rostro. Un aliento contenido se liberó con un estremecimiento. Una sola lágrima escapó, no con prisa, sino en rendición a la fatiga, trazando un lento y brillante camino que no traicionaba autocompasión, sino solo resistencia estirada hasta el límite. El duque, al volver la vista por accidente o impulso, la vio. La imagen lo golpeó con una fuerza para la que aún no tenía palabras. Aquella lágrima no lo acusaba. Lo medía. En ese instante algo sutil se desplazó, no hacia la ternura, aún no, sino hacia la incertidumbre.
Había despedido a muchas personas en su corto reinado sobre su herencia, y ninguna lo había inquietado al marcharse con tanta compostura. Beatrice, sin saber del cambio que había provocado sin intención, pasó más allá de la línea de luz y entró en los silenciosos corredores de la casa. Llevaba consigo el peso familiar de haber sido juzgada y hallada insuficiente, pero también el conocimiento más quieto de que había sobrevivido al golpe sin espectáculo. El duque permaneció solo entre rosas y sombras, escuchando el pulso constante de su propia certeza mientras comenzaba, por primera vez, a flaquear. Esa noche, mientras la casa se acomodaba en un sueño inquieto, ambos yacían despiertos en extremos opuestos del mismo gran silencio, sin saber que el rechazo se había convertido en el primer hilo que uniría sus futuros. La mañana se desplegó con una calma engañosa, como si el juicio de la noche no hubiera sido más que una perturbación privada en el aire. Beatrice ocupó su lugar en el pequeño escritorio que le habían asignado con quieta obediencia, disponiendo tinta y papel como si el orden mismo fuera una especie de escudo. El duque pasó una vez por su puerta sin hablar, luego otra con vacilación medida, y finalmente dejó un delgado volumen encuadernado en cuero sobre su escritorio sin ceremonia. Era un tratado de derecho de propiedades, raro y meticuloso, de esos libros que se regalan solo a las mentes en las que uno confía para comprenderlos. Ella aceptó el regalo sin comentarios, aunque sus dedos se demoraron en la cubierta como reconociendo un desafío más que una amabilidad. El trabajo siguió al trabajo con insistencia implacable, y Beatrice lo enfrentó con precisión incansable. Atendió atrasos con los agricultores, organizó correspondencia que llevaba tiempo en montones confusos y corrigió errores que habían drenado silenciosamente los ingresos de la finca durante años. El duque observó cómo estos cambios tomaban forma a través de las cifras antes de permitirse reconocer la mano humana detrás de ellos. Contra su voluntad, la admiración creció, no en impulsos suaves, sino en incrementos a regañadientes de respeto. Aún así, la cortesía siguió siendo su armadura y la distancia su disciplina. Le hablaba como se habla a un instrumento valioso, cuidándose de no sugerir dependencia. La casa, sin embargo, no tenía tal restricción. El rumor encontró nuevas costuras por las que colarse, alimentado por la atención visible que ahora recibía a través de los asuntos y no del favor. Los susurros se espesaron en los pasillos como el calor antes de la lluvia, y Beatrice lo sintió posarse sobre sus hombros como un peso familiar. Una tarde en el jardín, una dama visitante repitió la desgracia de su padre con una sonrisa afilada por la curiosidad. Antes de que Beatrice pudiera reunir su respuesta practicada, el duque se interpuso con una frialdad inesperada. Corrigió a la dama sin alzar la voz y desestimó el tema con autoridad innegable. El silencio que siguió fue frágil de asombro. Más tarde esa noche llegó una carta sellada con el emblema de una lejana oficina legal, su contenido temblaba entre la ruina y la redención. Beatrice la leyó sola, con la respiración agitada mientras las palabras desplegaban una posibilidad que apenas se había atrevido a imaginar. Habían surgido documentos. Se habían falsificado firmas. La caída de su padre, aceptada durante tanto tiempo como destino, podría por fin rastrearse hasta una traición deliberada. Las implicaciones golpearon con rapidez y crueldad, porque los beneficiarios de aquella traición no eran hombres sin nombre. Llevaban títulos, y uno entre ellos se hallaba más cerca de ella que cualquier otro. Llevó la carga de ese conocimiento durante los días siguientes con silencio cuidadoso, su compostura se tensó en lugar de quebrarse. El duque percibió el cambio antes de comprenderlo, detectando en ella una ferocidad callada que agudizaba su ya notable concentración. Sus intercambios se volvieron cargados de lo que ninguno aún nombraba, un libro de cuentas que pasaba entre sus manos se demoraba más de lo necesario. Una corrección ofrecida se convertía en una confianza extendida. Cada pequeño momento era a la vez avance y retirada. Una coreografía de contención moldeada por el miedo y la curiosidad por igual. La crisis maduró en una reunión de verano destinada a mostrar armonía, aunque ninguna existía realmente. Los invitados se aglomeraban en el césped bajo faroles suspendidos de árboles antiguos. Sus risas flotaban en el aire húmedo como si no tocaran las consecuencias. Fue allí donde el viejo escándalo resurgió, ya no en susurros, sino hablado con deliberado desprecio.
Beatrice sintió el aguijón tan públicamente como la primera herida en la terraza, ahora más agudo por la repetición. Antes de que pudiera retraerse a su compostura, el duque tomó su brazo con intención inconfundible y la alejó del círculo de espectadores. Su gesto viajó por la asamblea más rápido que las palabras. Solo la soltó cuando alcanzaron el refugio de la columnata, donde las sombras velaban lo que el mundo no debía ver. Reprendió la ofensa cometida contra ella con firme indignación. Sin embargo, su contención temblaba al borde de la exposición. Beatrice le agradeció con quieta dignidad, pero esta vez no desvió la mirada. Devolvió en el espacio entre ellos tanto una disculpa no dicha como una pregunta aún no formada. La carta ya no podía ocultarse después de aquella noche. La colocó sobre su escritorio con calma deliberada y le dijo solo que concernía a la verdad de la ruina de su padre. Él leyó una vez, luego otra, su expresión se tensó con cada línea mientras el reconocimiento amanecía con fría inevitabilidad. Los nombres implicados no le eran extraños, y el deber se agitó con alarma bajo el despertar de algo mucho más peligroso. Cuando por fin alzó los ojos hacia ella, la certeza que una vez lo gobernó ya no estaba intacta. Ninguna acusación pasó por los labios de Beatrice, y sin embargo el silencio entre ellos adquirió una gravedad que ninguno podía ignorar. Él prometió consideración sin saber cuánto podría costarle tal promesa. Ella la aceptó sin saber qué podría restaurar. Al separarse, el aire mismo parecía contener la respiración, esperando un ajuste de cuentas que había sido aplazado pero nunca negado. La tormenta se reunió sobre la finca con paciencia teatral. Nubes apilándose como acusaciones no dichas sobre las colinas, y Beatrice sintió su presión mucho antes del primer trueno. La sala de trabajo se oscureció por grados. La luz del sol se adelgazó hasta convertirse en ceniza, y el silencio que siguió no era paz, sino expectativa agudizada por el miedo mismo. Se levantó del escritorio cuando la lluvia comenzó su golpeteo vacilante contra las ventanas, cada gota era un heraldo de perturbación. El duque llegó momentos después con la contención que practicaba en todas las cosas. Sin embargo, la tormenta había arrancado algo cuidadoso de su expresión, dejando visible el conflicto donde antes presidía la certeza. Habló primero de la carta, aunque ambos sabían que el tema más profundo se movía debajo como una corriente bajo la piedra. Beatrice respondió con la compostura afilada por años de resistencia. Sin embargo, la verdad reunía fuerza en su silencio, presionando hacia la palabra como un aliento contenido demasiado tiempo bajo la tormenta que se avecinaba esa noche. Le contó de la integridad incansable de su padre, de cuentas llevadas con dolorosa exactitud, de promesas honradas incluso cuando la ruina seguía a la obediencia. Habló sin adornos, y sin embargo la devoción respiraba a través de cada palabra medida. El duque escuchó como quien oye pasos detrás de sí en un corredor vacío. Al final, cuando reveló por fin la falsificación, los nombres cayeron entre ellos como armas depositadas sobre madera pulida. La sombra de su familia se extendía de manera inconfundible sobre su historia de pérdida. La habitación se sintió más pequeña por el conocimiento, el aire recién cargado con el costo de la herencia y de la sangre que no podía ser. Confesó sin defensa que el deber siempre había sido su primera lealtad, que había confundido la obediencia con el honor y el desapego con la fuerza. Las palabras pesaron sobre él al salir de su boca, despojándolo de la facilidad del juicio que había llevado como armadura desde la niñez con la sola certeza heredada. Beatrice respondió no con reproche, sino con la verdad constante de su propio trabajo, de años dedicados a restaurar fragmentos de un hombre que otros habían aplastado sin testigos. No le pidió justicia, solo honestidad, y la sencillez de esa demanda lo inquietó más de lo que la ira jamás habría logrado. El trueno estalló por fin, lo bastante cerca para hacer temblar el cristal y soltar lo que de contención aún sobrevivía entre ellos. Él se acercó sin intención, atraído por la gravedad de lo que ahora comprendía. Ella no retrocedió, aunque la distancia que se estrechaba llevaba todo el peligro de la confesión. Su voz se suavizó hasta un registro en el que nunca había confiado, y allí admitió el peligro de elegirla a ella por encima de su herencia, su verdad por encima de la comodidad de las mentiras establecidas.
No nombró el amor, y sin embargo éste se movía de manera inconfundible a través de su vacilación como el calor a través del aire cargado de tormenta antes del rayo. Beatrice sintió el temblor de la esperanza con igual temor, sabiendo demasiado bien con qué rapidez la esperanza podía convertirse en espectáculo. Le dijo que el afecto no fortalecido por el valor solo repetiría la historia bajo banderas más finas. Si no podía pararse a su lado ante el mundo, no debía pararse en absoluto. El silencio regresó entre los truenos, ahora más espeso con el conocimiento compartido. El duque se apartó como para dominarse. Sin embargo, el dominio ya no le respondía con obediencia. Cuando volvió a mirarla, el conflicto en sus rasgos se había agudizado hasta convertirse en una resolución inquieta e incompleta. Mientras la tormenta se acercaba más afuera, prometió no milagros, solo que ya no huiría de la verdad por la comodidad del rango. Fue un voto pronunciado sin ceremonia, y sin embargo atado con más consecuencia que cualquier juramento que hubiera hecho bajo piedra ancestral. Beatrice lo recibió sin triunfo, sabiendo que el valor llega con más frecuencia sin adornos. La tormenta comenzó a retirarse en murmullos rotos, el trueno rodaba cada vez más lejos de la casa, como si llevara sus secretos hacia los campos oscurecidos. Permanecieron una vez más a una distancia cuidadosa, alterados pero contenidos, unidos ahora por un conocimiento que no podía olvidarse ni hablarse fácilmente más allá de aquella habitación. Beatrice se marchó primero, regresando a corredores que se sentían recién desconocidos, como si las paredes mismas se hubieran inclinado para escuchar. El duque se quedó atrás, ya no seguro de dónde terminaba el deber y dónde comenzaba el miedo. Por primera vez, la preservación de su nombre se sintió menos urgente que el rescate del de otro. La noticia de la indagatoria se extendió más allá de la finca en cuestión de días, rápida e implacable en su precisión. Beatrice sintió el juicio volverse una vez más hacia el nombre de su padre, ahora bordeado de promesa y agudizado por el peligro de una poderosa resistencia. El duque observaba el horizonte como quien espera un asedio inevitable. La noche en que se confirmó la citación, ninguno buscó al otro. Sin embargo, ambos sintieron la distancia entre ellos como algo vivo. Lo que se había dicho en la tormenta no podía desdecirse en la calma. Más allá de las ventanas, el cielo se despejó con serenidad engañosa, como si el mundo mismo esperara el valor. El salón de baile ardía de luz como si la riqueza misma se hubiera convertido en llama. Las arañas esparcían brillo sobre sedas y botas lustradas, mientras las voces brillaban de expectativa bajo la música. Beatrice se movió por la asamblea con mesurada compostura, ya no invitada ni sirvienta, sino una figura suspendida entre el juicio y la restauración. Cada mirada la seguía, algunas afiladas de anticipación, otras suavizadas por la curiosidad, y sin embargo ella no detuvo el paso. Al otro lado del salón el duque permanecía entre sus pares, la postura impecable. La tormenta de su resolución privada oculta bajo la calma ceremonial. La indagatoria se abrió sin florituras. Porque el escándalo no necesita adornos para herir. Se pronunciaron nombres, se mostraron documentos, y los murmullos se espesaron cuando el reconocimiento pasó de susurros a certeza. Beatrice escuchó con las manos cruzadas, oyendo cómo la vida de su padre era diseccionada en transacciones y firmas. Cada detalle tallaba más cerca de una verdad enterrada durante mucho tiempo bajo la inconveniencia. El peso de la prueba presionaba el salón con insistencia constante, y aún así el duque no se movió. Luego se leyó el documento final, la falsificación innegable en su engaño inelegante, y los beneficiarios de aquella ruina fueron nombrados sin misericordia. El honor de sangre quedó acusado en el aire público. Cayó un silencio tan abrupto que pareció impuesto por la fuerza. En aquel silencio el duque dio un paso al frente, el sonido de su movimiento cortó la quietud como el desenvainar de una hoja. Nombró el agravio como deuda de su casa sin vacilación. Su voz no tembló, aunque el costo se asentó visiblemente sobre sus hombros. Renunció a la protección del linaje como escudo de la injusticia y ofreció restitución en su lugar. Las palabras reordenaron los rangos en el salón, despojando a los títulos de su ilusión y exponiendo la médula de la consecuencia bajo la ceremonia. Beatrice sintió el momento no como triunfo, sino como una liberación largamente retenida.
Los susurros se agitaron hasta convertirse en asombro abierto mientras él cruzaba el espacio entre ellos con gracia deliberada. Cuando pronunció su nombre, no llevaba eco de juicio, solo reconocimiento moldeado por el cambio. Declaró ante todos que la cuenta entre sus familias quedaba por fin corregida, que el honor de su padre era restaurado sin calificación y que la vieja mancha llevaba ahora otro escudo. Las miradas del salón se volvieron hacia Beatrice, como esperando gratitud o colapso, y sin embargo ella no ofreció ni espectáculo ni súplica. Encontró su mirada con quieta firmeza, comprendiendo en ese instante que la humildad podía ser su propia forma de mando. El duque se volvió de nuevo hacia la asamblea. Sus palabras finales cortaron la incertidumbre con resolución inequívoca, mientras reclamaba su valor sin condiciones, confesando ante el mundo lo que la contención le había negado durante tanto tiempo. El asombro se movió por la reunión como el viento entre hojas quebradizas. Sin embargo, nadie habló para interrumpir lo que se había vuelto irrevocable. Beatrice sintió el temblor del cambio ondular bajo sus costillas, donde durante tanto tiempo había residido la resistencia. Cuando él le ofreció la mano, no fue como señora súbdita, sino como igual a igual, y al tomarla cruzó el umbral de la supervivencia a la elección por primera vez. La sociedad no cedió en un solo momento. Sin embargo, la resistencia ya no llevaba sanción una vez que su voz la había renombrado cobardía. En cuestión de semanas el anuncio se hizo oficial en tonos a la vez atónitos y contenidos. Algunas puertas se cerraron con ofendida finalidad, otras se abrieron con cautelosa admiración. Lo que había sido condenado como presunción ahora se reclamaba como devoción sin precedentes, y ninguna de las dos etiquetas los inquietó. Su boda se celebró sin pompa. Sin embargo, nada en aquella reunión contenida careció de consecuencia. La luz del verano entró a raudales por las altas ventanas sobre una unión moldeada no por la conveniencia, sino por el desafío refinado en devoción. Beatrice se mantuvo sin ningún adorno prestado de la disculpa, y el duque no llevó ninguna expresión de condescendencia disfrazada de generosidad. Pronunciaron sus votos como compañeros, libres de ilusiones, uniendo no fortuna con fortuna, sino conciencia con valor. Años después, cuando la memoria suavizó la indignación pública hasta convertirla en leyenda curiosa, se diría que la finca prosperó no solo por herencia, sino por la claridad de quienes la gobernaron juntos. Beatrice caminaba por sus terrazas no como ornamento, sino como arquitecta. Su consejo se recibía con respeto más que con vacilación. La autoridad del duque, una vez heredada sin escrutinio, descansaba ahora sobre un cimiento probado por el sacrificio. Y sin embargo, en las tardes tranquilas, cuando las rosas se agitaban bajo el aire que se enfriaba, regresaban al lugar donde el juicio había sido pronunciado por primera vez, de pie sin testigos bajo cielos que ya no eran hostiles. Lo que había comenzado en el desprecio les había enseñado el costo de la certeza no puesta a prueba por la compasión. Su historia perduró no porque fuera rara, sino porque reveló lo que el poder debe renunciar para volverse justo, y lo que la dignidad puede reclamar cuando se niega a inclinarse. ¿Desde qué ciudad estás viendo nuestro video? Por favor, deja un comentario. Suscríbete también al canal.